Nos vinimos a conocer Orizaba y decidimos recorrer algunos de los museos que encontramos en esta ciudad que, por cierto, tiene mucha variedad de museos. En esta ocasión les traemos 3 espacios que nos parecieron los más interesantes, aunque hay mucho que ver. Empezamos con el Museo de Arte del Estado de Veracruz, que se encuentra aquí a mis espaldas, en lo que era el convento de una iglesia en el centro de Veracruz. Es un espacio que nos sorprendió muchísimo por la colección. En la parte de las salas permanentes, el recorrido inicia con algunas obras del virreinato, que aunque son pocas, son muy importantes. Hay 2 ejemplares de Cabrera, Miguel Cabrera, uno de los artistas más distinguidos del virreinato mexicano. Además, también tienen documentos y mapas súper interesantes. La siguiente sala fue mi favorita, porque ya saben que aquí soy muy fan. Nos encantan los artistas viajeros del siglo XIX y tienen un enorme galerón dedicado exclusivamente a este tema. Ahí podrán encontrar desde óleos hasta también un sinfín de grabados de los artistas que pasaron por Veracruz y lo retrataron en sus dibujos. Finalmente hay otra sala dedicada a otros temas del siglo XIX, entre los que destacan los retratos de la escuela regional, donde también hay ejemplos muy interesantes de obra a veces de artistas anónimos, pero no exclusivamente, y que nos dicen mucho sobre cómo era la sociedad del siglo XIX, cómo se vestían, cuáles eran sus prácticas cotidianas. Entre algunos de los artistas del XIX que también podemos encontrar está por ejemplo, José María Velasco, Joaquín Clausel. O sea, hay muchas obras muy interesantes en las que aparece el estado de Veracruz representado. Y creo que la cereza del pastel es una de las últimas salas de la colección permanente que se encuentra en la planta baja. Todo lo demás que les comenté está en la planta alta, y en la planta baja podemos encontrar una sala dedicada exclusivamente a Diego Rivera. Estábamos muy sorprendidos por las piezas que tienen aquí, porque no hay que olvidar que Diego Rivera, cuando viaja para estudiar a París, lo hace con una beca del gobierno del estado. Así que él pues continuamente tenía que enviarle obra al gobernador para que pudieran ver que efectivamente estaba en París estudiando y no pasando la bomba, aunque también hubo un poquito de eso, ya se los hemos contado en este canal, pues cómo era la vida bohemia de Diego Rivera en París. La verdad es que es un espacio imperdible, además la arquitectura es bellísima, tiene un claustro central muy interesante con una fuente, con unos contrafuertes increíbles en las columnas. La verdad es que es un espacio que se goza muchísimo y que creo que es un lugar que no se pueden perder si vienen a Orizaba. Nuestra siguiente parada fue el Museo de Memoria Histórica de Orizaba. Este nos encantó porque fíjense que es un museo que surge a partir del archivo municipal, es decir, es un archivo histórico dentro del cual hay un museo, y ese museo pues obviamente tiene mucho que ver con el material que tienen resguardado en el archivo. ¿De qué se trata el archivo? Bueno, como es un archivo municipal, pues obviamente tienen distintos documentos que tienen que ver con la historia del municipio. Los documentos más antiguos datan de 1594 y es un archivo que sigue creciendo porque obviamente pues los trámites se siguen haciendo hoy en día. Podemos encontrar pues documentos relacionados a la historia de la ciudad, también planos, actas de cabildo, distintos documentos municipales. Hay también una biblioteca, una hemeroteca, una biblioteca musical con 800 volúmenes y el archivo de concentración. Este archivo se puede consultar de lunes a viernes, pero el museo también está abierto los fines de semana. El recorrido del museo es muy interesante porque inicia primero con, digamos, ubicarnos geográficamente en el Valle de Orizaba, cómo es que surge este valle y qué características tiene. Dentro de esa sala también podemos encontrar algunas piezas prehispánicas de los primeros pobladores de esta zona de Orizaba. Después se hace un recorrido pues un poco cronológico, pero lo que es interesante sobre todo es que también es temático. Por un lado nos muestra algunos aspectos del propio archivo, como imágenes de su fototeca, algunos de los documentos más importantes
importantes y más antiguos. Y lo que a mí más me gustó es que también tiene muchos objetos. Hay objetos de distintas épocas de la historia de Orizaba, y lo que es fascinante es que como parte de la curaduría nos hablan de estos objetos como fuente para la historia, y eso me parece magnífico porque muchas veces pues quedan de lado, y ya saben que aquí nos gusta la historia de las cosas. Después pasamos por unas salas que abordan ya más específicamente la arquitectura de Orizaba, así como pues su pasado industrial, que es una parte muy importante de la historia de esta ciudad. Hay una maqueta maravillosa de una de las fábricas más famosas aquí de Orizaba, y pues cierra con un acontecimiento un poco más de la historia contemporánea, pero que ha sido muy trascendente para la historia de Orizaba, que fue un sismo de 1973 que devastó la ciudad. Entonces la lectura es muy interesante porque se trata también de espejear pasado con presente, hablar de los orígenes de Orizaba, de distintos momentos de su historia. Antes era el Museo de la Ciudad, ahora le han cambiado el nombre a partir de 2021, pasó por un proceso de renovación, se rehizo la museografía, la curaduría, y ahora es un museo de memoria histórica, lo cual a mí me parece súper atinado plantearlo de esa manera, y algo que nos entusiasmó mucho, que la verdad qué envidia que no tengamos algo así en la Ciudad de México, es que sea un museo vinculado al archivo histórico de la ciudad. Ustedes sabrán, nosotros tenemos un archivo histórico de la ciudad, tenemos un museo de la ciudad, pero son espacios completamente desvinculados, y pues si se tiene una colección documental tan importante como la que hay aquí en Orizaba, vale la pena exhibirla y socializarla con el público, así que muchas felicidades al municipio por este esfuerzo, somos muy fans. Antes de irnos, vale la pena decirles que en el claustro del archivo y el museo también puede uno sentarse a echar el fresco como lo estamos haciendo en este momento, porque fíjense que tiene un patio bellísimo con una fuente central, con árboles, con plantas, y esta forma de claustro es algo que parece indicar que pudo haber sido parte del complejo de la Iglesia del Carmen, que se encuentra aquí al lado, precisamente en el Parque López. Quizá fue un convento pues adosado a la iglesia. Esto pues no se tiene total certeza, pero pues hay que disfrutar esta arquitectura colonial, porque vaya que es pues un lugar donde se siente mucha agusticidad.